Mi hijo es homosexual, es mi único hijo, amanerado, cosas así, que no era eso lo que me llamaba la atención. Les decía cosas cariñosas a otros chicos, varones. Entonces no puede actuar como un hombre porque es un niño. Claro. Y un día los dos me abordaron y me dijeron que me querían comentar algo, que a ellos les pasaba algo raro, que se sentían raros, pero por mi mente pasaban muchísimas ideas. Creo que estuve como un año aislada completamente de la gente. Y después empecé a convivir y dije, bueno, quienes son mis verdaderos amigos, pues entenderán y podré hablar con ellos de esto, y los que no, pues que se vayan mucho a la fregada, ¿verdad? Mis papás murieron sin saber porque ellos no lo iban a comprender por ningún motivo, o tal vez es lo que yo pienso, a lo mejor sí, ¿verdad? En mi caso yo puedo decir que pues a mí tampoco la verdad no me gusta el fútbol, pero yo lo que lo hice fue que lo cambié por clases de danza. O sea, en lugar de poner unos tenis de pues deportivas, me ponía unas punteras o zapatillas de ballet. Hey Rollers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos desde el centro de la ciudad de Monterrey, porque vamos a tocar un tema algo sensible y también de interés, que tiene que ver con la aceptación o autoaceptación. Esto en el ámbito de si tienes alguna persona no familiar de la comunidad LGBT y no has aceptado pues sus preferencias, o al igual si tú eres de la comunidad y no sabes cómo tocar estos temas, pues te invito a que veas estas cápsulas que son muy interesantes. Recuerda suscribirte a este canal, compartir este video, dejar tu like, comentar, y pues sin más vamos a empezar con este video. ¿Qué significa realmente aceptarse uno mismo cuando el mundo te ha enseñado a esconder quién eres? Para millones de personas en todo el mundo, especialmente dentro de la comunidad LGBT+, la búsqueda de aceptación no es solamente un viaje interno, sino es una lucha externa que es diaria, silenciosa y que muchas veces es dolorosa, por ser vistos, por ser escuchados y por ser amados sin condiciones. Según un estudio de ILGA World en 2023, al menos 1 de cada 3 personas LGBT en América Latina ha sufrido rechazo por parte de su familia al revelar su identidad. Y a nivel global, The Trevor Project reporta que el 45% de los jóvenes LGBT consideró seriamente el suicidio en el último año, una cifra devastadora que disminuye notablemente cuando existe el apoyo familiar y social, porque la aceptación no es un lujo, no es una moda, es una red que puede salvar vidas. Es mirar a un hijo, a una hermana, a un amigo y decirle, te amo tal y como eres. Por eso, en este video hablaremos de eso, de la autoaceptación como un acto de resistencia, como un primer paso hacia una vida más libre y digna. Exploraremos historias reales de personas que han enfrentado el rechazo, pero también el amor. Hablaremos del papel fundamental de la familia, de la sociedad y de los entornos que decidimos construir. Pero sobre todo, reflexionaremos juntos sobre una pregunta profunda y necesaria. ¿Qué tan importante es tu apoyo en la vida de alguien que solo quiere vivir en paz consigo mismo? Quédate hasta el final, porque este no es solo un video sobre la comunidad LGBT, sino que es un llamado a la empatía, a la humanidad y al amor sin condiciones. ¿Cuál es su nombre? Teresita Sánchez. ¿Podría platicarme un poquito cómo fue su reacción inicial al enterarse que tenía un hijo de la comunidad? Sí, mi hijo es homosexual, es mi único hijo. Y pues yo veía ciertas cosas cuando él estaba en la secundaria. Mi hijo nunca fue, digamos, amanerado, cosas así, que no era eso lo que me llamaba la atención, sino que empecé a encontrar como recaditos en sus uniformes, esto de que les decía cosas cariñosas a otros chicos, varones. Entonces yo le preguntaba, por ejemplo, un recadito a un tal José. Y me decía, no, es José, es una compañera, ¿no? O sea, él evitaba decirme la verdad porque, pues hasta cierto punto sí, siempre fui una mamá estricta en la cuestión de valores y todo esto. Entonces tal vez no se sentía pues con confianza de decirme. Y entonces pues yo estuve con esa sospecha durante mucho tiempo, porque además uno conoce a sus hijos y uno sabe
Yo siempre estuve muy al pendiente quién eran sus amigos, con quién se juntaban y todo esto. Y ya que estaba en la preparatoria, entonces sí, bueno, entre secundaria y preparatoria él tuvo una novia, una chica, y pues nos hicimos muy cercanos las familias y todo esto. Pero de repente ya que estaban en la preparatoria, un día los dos me abordaron y me dijeron que me querían comentar algo, que a ellos les pasaba algo raro, que se sentían raros, que y finalmente me dijeron, ella me dijo que a ella le gustaban las niñas y él me dijo pues que le gustaban los niños y me preguntó que si lo iba a seguir queriendo igual. Entonces, a pesar de que yo tenía sospechas, ese momento para mí pues sí fue un shock, ¿verdad? De comprobar que sí. Y pues mi primera reacción fue decirle que yo lo amaba incondicionalmente, solo porque era mi hijo, que no necesitaban hacer ninguna otra cosa para que yo lo amara. Sin embargo, tiempo después él me dijo, tú me dijiste eso, pero tu cara decía otra cosa. O sea, tu cara estaba llena de angustia. Y sí, sí estaba llena de angustia. Digo, yo no me di cuenta en ese momento, pero por mi mente pasaban muchísimas ideas, ¿no? Una decía yo, bueno, pero ¿por qué mi hijo? Luego decía, pues lo van a bolear, lo van a atacar, lo van a... Y como yo suelo ser un poco de pensamientos trágicos a veces, pues me fui lejos, 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 dije, lo van a matar. O sea, porque decía he visto, por ejemplo, noticias en otros países, ¿no? Que atacan los bares gay, que matan chicos y no sé qué. Entonces, bueno, mi pensamiento se fue a lo trágico, ¿verdad? Y empecé yo a tener pensamientos contrariados en mi mente porque pues yo soy de una formación católica, a uno le enseñan muchas cosas equivocadas cuando uno es niño, ¿verdad? Que Dios se molesta, que Dios se enoja, que hay que hacer de tal manera, que hay que leer la Biblia, que Dios creó al hombre y a la mujer y todas esas cosas. Entonces me chocó. Justo le iba a preguntar sobre los temores si no tuvo como pensamientos sobre en su familia el que dirán en cuanto a la religión, pero es lo que me está comentando que tenemos muchas veces los pensamientos como distorsionados y no nos atrevemos a ver más allá de lo que pues es, o sea, nos dejamos guiar por las primeras palabras que nos dicen. Claro, yo de repente sí tenía miedo de comentarlo con mi familia. Bueno, mi familia es pequeña. Mi familia de origen son mis papás, una hermana y un hermano. Yo decía, bueno, además es la privacidad de mi hijo, yo no tengo por qué estarlo comentando. Hasta que él no se sienta seguro de alguna manera también. Exactamente, o pues, si él le comenta a alguien, bueno, pues yo pues yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero sí, en la mente de uno como madre empieza el choque de la religión, la sensación de culpa. O sea, es mi culpa, que hice mal, no me debió haber divorciado, debió haber seguido aquí su papá aunque se portara mal, este, que me falló, fui demasiado estricta, y se empieza uno a preguntar muchas, muchas cosas. Entonces es la religión, la culpa y lo que van a pensar las demás personas, tanto de él como de mí, ¿verdad? Es una mala mamá. Es lo que yo decía, me van a juzgar, me van a decir. Y entonces pues comencé a trabajar esto también en terapia y decir, bueno, es mi hijo, yo lo amo muchísimo y lo acepto como quiera que él sea, porque además es una gran persona, es un muy buen chico, es un gran hijo, tiene su carácter, lo que sea, pero bueno, en general es una gran persona y entonces yo quería que él se sintiera bien. Pero durante el tiempo que yo estuve pues como convenciéndome a mí misma y tratando de estar tranquila, pues él también estaba librando su batalla, ¿verdad? Estaba con su pensamiento, con la ansiedad, yo lo veía muy ansioso, pues yo trataba de meterlo a hacer deportes, a hacer cosas para que sacara ahí su ansiedad, pero lo peor es que estaba en un colegio de religiosos. Iba a preguntar si no tuvo problemas con el colegio, con todos estos comentarios. Sí, el colegio, mmm,
quienes son religiosas están en los puestos directivos, por decirlo así. Los profesores son personas que no son religiosas. Profesores normales. Ajá. Ujú. Entonces con los profesores en realidad no había mucho problema, pero las religiosas sí se fijaban mucho en las actitudes, en con quién se juntaban, en qué hacían, o qué hacían afuerita de la escuela, ¿no? Y entonces emitían juicios muy duros y ahí sí yo siento que siempre dije, pues me pelearé con quien sea, pero a mi hijo no lo van a atacar, ¿verdad? Y entonces yo sí les decía, es que ustedes para tener un colegio de adolescentes necesitan estar más al día y más sabiendo de los temas que ellos están padeciendo y no quedarse en antaño, en el siglo pasado, en el antepasado, porque no les están ayudando, los están llenando de culpa y lejos de atraerlos a la religión los están quitando, les están alejando. Claro. Entonces, pues terminó la preparatoria y como que él se sintió ya libre porque pues ya no estaba en ese colegio, entró a la universidad y a la universidad pues es muy distinta y poco a poquito fui manteniendo más comunicación con él. A veces pues sí llegó a decirme, no, no sentí tu apoyo, sentí que me juzgabas, sentí que no me querías y tratamos de limar asperezas, de disculparme, bueno pues no era esa mi intención, estaba muy angustiada, muy preocupada por lo que iba a pasar, pero después entendí que él es una persona que puede defenderse solo, que defiende lo que él piensa y lo que él siente y que no se deja de nadie, como algunos chicos que sí los logran intimidar o los logran hacer bullying, ¿no? Por así. Cuando yo vi que él se sabía defender y defendía lo que él pensaba, pues ya me quedé un poco más tranquila. Ahorita lo que comentaba sobre, en el caso de las familias, sí me han tocado escuchar experiencias de, bueno, que tengo personas conocidas que son de la comunidad y muchas veces sí me han comentado de que en su casa se culpaban porque pues es lo más típico de que hubo un divorcio de por medio y la mamá o el papá lo primero que piensan de que porque hubo una separación, él tuvo como que otros pensamientos y pues tuvo preferencias distintas. Pero siento que no va por ahí, pero pues muchas veces nos dejamos guiar o las personas se guían por ese tipo de pensamientos o de comentarios. Estamos viendo actualmente estos tipos de temas y el género y la sexualidad se nace, o sea, sí, estamos en un debate. Son muchas opiniones distintas sobre este tema, pero sí quería comentar eso de lo que usted dice sobre que muchas veces, más que nada, la madre es la que se culpa porque pues me imagino que es la que tiene la idea como de, pues es que yo esperaba a futuro que mi hijo, mi hija tuviera familia, que se casara, o sea, como lo normal, como quien dice, en cierta forma. Lo tradicional, Claro. ¿verdad? A veces nos sientan en el banquillo de los acusados a quienes nos salimos de lo tradicional. Claro. Yo en realidad nunca tuve expectativas de que mi hijo tuviera familia o tuviera hijos porque pues él ya está en una etapa de los millennials para acá, ¿verdad? Que además, aunque sean heterosexuales, homosexuales o de cualquier preferencia sexual, pues ya no están tan interesados en tener familia porque ya sus intereses están en crecer, en viajar, en hacer otras cosas, ya no piensan. Y está muy bien porque antes yo creo que nada más por seguir la tradición es que venían hijos al mundo que luego pues ni les ponían atención ni los podían atender. Cada caso distinto, ¿verdad? Sí, Pero yo también tengo ese, bueno, ese pensamiento que a lo mejor las nuevas generaciones ya no se ilusionan tanto de que, ay, voy a tener, no sé, 5 hijos, porque pues muchas situaciones que a lo mejor también se han vivido en la familia de que separaciones, pleitos, como que dicen, prefiero ahorrarme tanto problema y no sé, ese dinero invertirlo no sé, en un paquete de pañales, lo puedo invertir en un viaje o estar conociendo otros lugares. O sea, como que ya son muy distintos los pensamientos actuales como usted lo comenta. sí, yo definitivamente dije, o cambio el chip de mi mente Ujú. o no voy a poder convivir con mi hijo ni con nadie de esta generación porque tuve que entender que estas generaciones son completamente diferentes a lo que nosotros fuimos, que son más abiertos, dicen lo que sienten, ya no se lo callan y aparte pues
tenemos que entender que ya nacieron con la tecnología en la mano, ¿no? Sí. Que es muy diferente a que nosotros que decimos, pues yo no tenía celular, yo no tenía eh, para discos compactos, ¿verdad? Eran los cassettes y todo eso. Entonces, primero es entender que estas generaciones son distintas y que nos tenemos que adaptar a cómo son, porque si no, no podemos tener una buena comunicación con ellos. Y entonces dejé de ser tan estricta ya que mi hijo empezó a crecer. Traté de comunicarme mejor con él y entonces, desde entonces llevamos una muy, muy buena relación y trato de que se sienta en confianza, de platicarme cuando se siente mal, cuando tiene una desilusión amorosa, cuando algo no le sale bien. Trato de estar ahí, escucharlo y apoyarlo. ¿Cómo fue el proceso para informarse acerca de todo esto? ¿De la comunidad buscó algún tipo de ayuda? ¿Cómo fue que se fue informando pues para acercarse de alguna manera a su hijo y tratar de entenderlo? Bueno, aquí es algo muy chistoso porque yo soy psiquiatra. O sea, soy médico con una especialidad en psiquiatría. Y durante mis 28 años de trabajo en hospital, traté con muchísimas personas de la comunidad. Jamás tuve nada en contra de ellos, siempre fui muy respetuosa con ellos, traté de entenderlos y abordé todo lo que tenía que abordar de conocimiento para tratar eh, a este tipo de personas, porque no llegaban a mí para tratar su preferencia sexual, llegaban pues porque tenían depresión, porque tenían una ruptura amorosa, por un trastorno de personalidad, por cosas así. Pero muy raro porque yo tenía así como cerrado, como que no, mi hijo no, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a sospechar que mi hijo era homosexual, en vez de informarme más, huí. No quise informarme más. Quiso como evadir la realidad, como quien dice. Exactamente. Lo dejé así, como que dije, no, no, no. Y entonces, ya hasta que dije, o cambio el chip de mi mente o no voy a entender esto, entonces fue que, como yo siempre como psiquiatra estoy en terapia constante, entonces pues lo estuve trabajando con el terapeuta y fue cuando me abrí pues a empezar a leer más libros, más literatura sobre esta cuestión, ya no tanto lo que decía Freud, ¿verdad? Porque pues las ideas de Freud son completamente antiguas. Y esto de que eh, el complejo de Edipo y que no está resuelto y que por eso viene la homosexualidad, esas teorías ya no son, ya quedaron en el pasado. Ahora ya son teorías nuevas sobre que los niños ya nacen así, que biológicamente ya vienen así. Entonces todo eso lo releí, lo volví a entender y entonces ya pues dejé esa apertura pues para tener cada vez más conocimiento de lo que es la comunidad. ¿Qué emociones le costó más trabajo, pues, cómo sobrellevarlas? Es decir, el miedo, la culpa, o qué fue lo que más le costó trabajo, pues, trabajar en cierta forma. Creo que es algo muy, muy personal que a lo mejor a muchas mamás les pasa. Yo soy una persona obsesiva, perfeccionista, que traté toda mi vida de hacer las cosas a la perfección, lo cual en un ser humano no se puede, ¿verdad? Porque los seres humanos no somos perfectos. Pero yo siempre creía que estaba haciendo las cosas a la perfección. Y entonces, esto que le llaman la herida narcisista, ¿no? El descubrir que no era perfecta y que no había hecho las cosas bien. En un principio pensaba eso, que yo no había sido una buena mamá, que no sé, esa herida me causaba mucho dolor y mucha frustración. Y decir, ¿cómo fui a afectar a mi hijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Esa culpa, bueno, se fue quitando posteriormente con todo lo que estuve leyendo, con todo lo que me estuve enterando. Y siento que ya pues eso lo superé, pero fue lo que más me costó al principio. Eso y pensar que por qué mi hijo tenía que sufrir este tipo de situaciones.
eh, bullying y demás, si él era un buen chico, si él era una buena persona, cosa que pues tampoco tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Llegó a escuchar algún comentario externo, no sé, de algún mismo familiar, algún vecino, alguna persona cercana, algún comentario respectivo o algo por el estilo? Cuando mi hijo estaba en la primaria, que todavía no le cambiaba la voz, Ujú, estaba como muy pegado a mí, pues era un niño muy cuidado o ujú. tal vez sobreprotegido. Y pues a veces yo lo dejaba en clases escolares extra para poder seguir trabajando y pasar por él más tarde. En alguna ocasión se quedaba a jugar fútbol, a él no le gustaba el fútbol y no tenía nada que ver con que fuera homosexual, o sea, Sí. no le gustaba el fútbol y punto. Y como en general la gente piensa que el fútbol es lo máximo, ¿verdad? Y que a todo mundo le debe de gustar, entonces era muy criticado por eso. Y el mismo profesor de fútbol alguna vez le hizo un comentario como que actuara como hombre. Y entonces, pues a mí me dio mucho coraje y sí fui a hablar con él. Le dije, en primer lugar, no puede actuar como un hombre porque es un niño. Claro. Y eh, no tiene nada que ver que no le guste el fútbol. O sea, está aquí nada más para hacer ejercicio, para pasar el rato en lo que yo llego por él, pero no va a ser futbolista ni mucho Ujú. menos, ¿no? Eso fue alguna situación específica con mi hijo. No llegué a escuchar más cosas, porque además hubo un tiempo en que me aislé. Dejé de hablar con mis amigos, mis amigas, porque yo decía, no quiero hablar de esto. Y si me preguntan, ¿qué les voy a decir? No voy a balconear a mi hijo, no voy a decir, es que, porque mucha gente cuando los hijos empiezan a crecer preguntan, oye, ¿y si le gustan las niñas? Oye, ¿ya tienen Ujú. novia? Y, o sea, esas Sí, cosas que... una pregunta lleva a la otra y ahí empieza la Exacto. cadenita. Entonces yo no quería que me preguntaran absolutamente nada y creo que estuve como un año aislada completamente de la gente. Y después empecé a convivir y dije, bueno, quienes son mis verdaderos amigos, pues entenderán y podré hablar con ellos de esto y los que no, pues que se vayan mucho a la fregada, ¿verdad? Y de mi familia, pues mis papás murieron sin saber porque ellos no lo iban a comprender por ningún motivo, o tal vez es lo que yo pienso, a lo mejor sí, ¿verdad? Y a mi hermano, que es una persona de mente muy abierta, de criterio muy abierto, él es un ingeniero que ha estudiado mucho y que también es muy abierto para estas cosas, pues con él sí lo comenté y es de mi familia, es el quien sabe y quien, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Con él. Ujú. Pero nada más, por ejemplo, familia lejana, primos, todo esto, no, ni siquiera hablo con ellos. Sí. Ahorita lo que hacía el comentario también creo que muchas veces pues usan este tipo de frases de que si tu papá viviera o si tu abuelita viviera se volvería a morir por verte como eres. Creo que también es una frase que influye mucho pues para estar como de alguna manera mantener sometidas a las personas en de que tú no tienes que ser esto, tienes que ser así y así, porque pues sí, o sea, de alguna manera te tratan de cambiar el chip, aunque no, pues. Sí, yo siento que muchos padres con el miedo Ujú, o la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros hijos por ser como son, tratamos de cambiarlos, de decir, no, espérate, yo le decía, bueno, estás chico, espérate un poco, ya que ujú, tengas 18 19 a lo mejor cambias de opinión, eso era a lo mejor lo que yo quería, ¿verdad? ujú. Pero eh, una vez que ya vi que no, entonces dije, bueno, yo no tengo por qué interferir, ni por qué tratar de cambiarlo, ni decirle que no sea, y mucho menos decirle que no lo voy a querer así, ¿verdad? ¿Tuvo apoyo de algún amigo, alguna persona con el que él tuviera confianza para pues sentir un apoyo o una salida para superar todo este proceso? Sí, claro que sí. En general yo me sentía muy sola porque sentía que no era algo que pudiera comentar con muchas personas y mucho menos con mi familia. Pero sí tenía un compañero psiquiatra en el hospital que trabajamos muchos años Ujú, juntos
y que siempre estaba dispuesto a escucharme, a verme llorar, pues a decir, bueno, ¿por qué? Y a apoyarme mucho en decir, no, es que las cosas no son así, es que tú no tienes la culpa. Entonces fue mi refuerzo por muchos años y le agradezco mucho ese apoyo porque sí me ayudó bastante a no sentirme tan sola y a no sentir que estaba mal. Ujú. Sí, también lo que comentaba ahorita respecto, por ejemplo, a esos estereotipos de que si eres niño tienes que jugar fútbol, si Ujú. eres niña pues con las muñecas. En mi caso yo puedo decir que pues a mí tampoco la verdad no me gusta el fútbol, pero yo lo que lo hice fue que lo cambié por clases de danza, o sea, a mí en lugar de poner unos tenis de pues deportivas me ponía unas punteras o zapatillas de ballet. Este, pero pues sí también llegaron a haber comentarios de que pues personas cercanas de que es que mejor porque no practicas algún deporte, es que como que no se ve bien, o sea, tú en una academia con puras mujeres o puras niñas, pues como que no. Pero pues no sé, a mí no me pudieron cambiar como que la mentalidad, porque pues es una disciplina, no es nada malo, este, pero pues sí estuvieron como que insistiendo mucho de que si te metes a clases de esto y hay deportes para esto, pues dije, no sé, es que no me gusta a mí el deporte y desde pues muy chiquito no me ha gustado, o sea, lo que a mí no me gustaba era pues el baile y todo eso. Entonces, pero sí hubo mucho tiempo, muchos comentarios o sea, haciéndome cambiar como de opiniones o de parecer, pero pues como es lo que comentábamos, ya va a la mente el criterio de cada persona como lo quiera tomar. Claro, lo que pasa es que la humanidad está llena de prejuicios, Ujú, llena de prejuicios. Parece que no avanzamos nada en cuanto a siglos antiguos o siglos anteriores. ujú, Los prejuicios siempre van a estar presentes en la humanidad y a veces es lo que hace que las personas sientan que están actuando bien ujú, o que están del lado de los buenos, sí, ¿verdad? Y todo lo que se salga de ahí pues es mal visto. Son muy valientes las personas como tú que dicen, esto me gusta y eso es lo que voy a ujú, hacer y no importa lo que los demás digan o lo que crean que tengo yo que hacer por ser varón o por ser niña, ¿no? ujú, Entonces, en el caso de mi hijo, su actitud es muy masculina. O sea, él abiertamente me dice, a mí me gustan los chicos. Hubo un tiempo en que me dijo que era bisexual, que le gustaban ambos sí. sexos. Creo que todo el mundo aplica eso en un principio. No, soy Sí, bisexual, como pero para atenuar un poco. ujú, como Pero no, yo después, pues él me dijo que le gustaban los chicos ujú, pero por ejemplo, él estudió karate. Yo, le dije, pues si te gusta el karate, era una materia opcional en la escuela, de extra clases, porque yo siempre pasaba tarde por él ujú, porque trabajaba. Y entonces le gustó mucho el karate, llegó incluso a cinta negra tercer dan, o sea, fue muy disciplinado en ese aspecto, le gusta mucho, de repente lo sigue practicando, pues le gusta ir al gimnasio, ejercitarse, es decir, él es muy... le gusta mucho lucir su cuerpo, que se vea bien, ujú, estar pues con sus tratamientos dermatológicos y todo esto es ese tipo de chico que ve mucho por su por su aspecto. imagen. Ajá. Y pues ese deporte, bueno, le ayudó mucho porque los entrenamientos eran pues correr, caminar, hacer ejercicio y le ayudó mucho a disminuir la ansiedad y a como que sacar todas esas emociones negativas que tuvo en algún momento. Ujú. Ahorita también lo que comentaba, entonces, pues creo que estamos de acuerdo que la sociedad aún no está muy preparada para seguir avanzando en cuanto a estos temas y pues no está más de decirlo que pues simplemente las notas que salen en las noticias que asesinaron a personas de la comunidad, a chicas trans, que es más lo que se está pues viviendo aquí en Nuevo León últimamente, tanta violencia contra las trans, contra la comunidad. Sí. Entonces, pues sí, definitivamente como lo comentaba usted, no estamos, o sea, podemos decir que estamos preparados cuando en realidad nos falta mucha más preparación en este tipo de temas. Sí, nos falta esa apertura, Ujú, decidir aprender más, eh, saber cómo actúan los seres humanos. Yo siempre le he comentado a mis amigas que lo más importante de los seres humanos son sus almas y que el estuche de afuera puede cambiar, puede variar,
cada quien lo puede modificar como quiera porque es su propio estuche, ¿verdad? Y que el alma siempre va a ser la misma, el alma va a estar cuidada en ese estuche exterior que tú le puedes poner florecitas o no pintarlo o dejarlo tal cual o cambiarlo si quieres, pero el alma no cambia, ¿no? Y entonces es muy importante tener ese concepto de que los seres humanos somos almas, somos espirituales y que eso es lo que nos da el valor y lo de afuera pues es simplemente algo transitorio que tarde o temprano se va a ir o se va a acabar y no hay por qué darle tantísima importancia. Okay, claro. En cuanto a la educación en las escuelas, ¿usted qué cree que se tendría que proponer o hacer pues para seguir, pues de alguna manera estar informando a las personas o a los padres que desde muy pequeños los hijos empiezan a notar algún tipo de comportamiento pues distinto? ¿Usted qué cree que podrían aplicar ahí o como un tipo de terapias, pláticas grupales con los padres, para ir como en cierta forma pues avanzando en este tipo de temas para no estar tan ignorantemente mal informados? Sí, yo creo que hay que ir muy poco a poquito, pero es muy importante empezar o continuar con lo que ya algunas personas han comenzado. Es muy importante dar pláticas, informar a los padres desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, cómo pueden desarrollarse los niños en cuanto a su preferencia sexual. Son temas que se tienen que tratar de manera delicada porque la gente es muy sensible a estos temas y a veces no quiere ni siquiera escucharlo, ¿verdad? Pero sí es importante que se vaya educando a la humanidad en cuanto a esta situación para que en un futuro, aunque no lo veamos nosotros, todo sea más fácil y más armonioso entre todos los seres humanos, ¿verdad? Sí, es un tema muy, pues dice usted, delicado, y ya ve también cuando salió el tema de los libros de primaria que hubo mucho conflicto. O sea, sí hay que tratar mucho con cuidado ese tema. Ya por último, algún mensaje que quiera mandar a los padres de familia que a lo mejor están pasando por alguna situación igual o más o menos parecida y no saben qué hacer, algún mensaje de apoyo. Claro que sí. Yo creo que lo primero es entender que los hijos son una extensión de nosotros mismos y que el amor siempre es incondicional, que no vienen a cubrir expectativas nuestras, sino que vienen a ser ellos mismos y que hay que apoyarlos en ese aspecto. Que si tienen dudas se acerquen a las personas profesionales que les pueden ayudar a entender o a saber cómo se desarrollan los seres humanos física y psicológicamente y biológicamente también, porque siempre va a haber quien les pueda informar y quien les pueda decir cuál es la literatura adecuada para que ellos puedan leer y puedan entender, y que si nos basamos en el amor incondicional para nuestros hijos, entonces siempre va a ser mucho más fácil aceptar que ellos son diferentes a nosotros y que aunque no cumplan lo que nosotros quisiéramos, lo más importante es que sean felices. Que no va a haber error ninguno en los hijos, porque pues como lo comentamos al principio, es lo que siempre se comenta, es que hice mal para que mi hijo fuera así. Así que también no está de más buscar terapia, ¿verdad? O sea, es lo principal. Claro que sí, eso creo que es lo que más podría ayudar, porque ayudaría a quitar todos esos prejuicios y bajar como esos mecanismos de defensa que tenemos muy arraigados para no aceptar cosas diferentes o cambios en la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, Rulers, pues como pudimos ver, temas muy interesantes y me da mucho gusto, la verdad, que las personas que aceptaron muy amablemente pues grabar este contenido, pues son palabras muy sabias de mujeres que son madres. Un gran gesto de sus palabras, de cómo se dirigen hacia sus hijos, que no hay ningún rencor, no hay ninguna represión, los dejaron ser felices. Pero pues se me hizo muy interesante todo este tema. Déjame en los comentarios qué te pareció este tema, y al igual pues ya saben que me tardo a lo mejor un poco grabando estos videos, pero es porque pues obviamente andamos buscando temas o de interés social para grabarles.
Y pues aquí andamos haciendo nuestra lucha. Recuerda suscribirte, compartir este video y dejar tu like. Mi nombre es Adrián y nos vemos en un próximo video.